Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes en este día. Le damos gloria y gracias al Dios que vive para siempre, que un día más estamos por este canal para poder traer una palabra de vida, una palabra que traiga edificación y una enseñanza que esperamos en Dios. Nos ayude, ¿verdad?, a caminar y a seguir eh, este, triunfando en este camino que Dios ha puesto por delante de nosotros. Quisiéramos que fuésemos directamente en este día a la palabra del Señor, y la palabra de Dios se encuentra en Lucas capítulo 9, el versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones, Dios. En este día te damos gracias por este momento en el cual podemos hablar de tu palabra, hablar de las cosas maravillosas que tú tienes para con tus hijos. En este día, Señor, te pido que tú, Señor, nos hables, podamos ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, sino que nosotros podamos, Señor, dirigirnos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la que nos dirige, tu palabra, Dios mío, es la que nos fortalece, tu palabra es la que nos aviva, y tu palabra, Señor, nos ayuda a nosotros estar seguros y firmes y tener esperanza en ti completamente, oh Dios. Nos ayuda a confiar en ti, y en esta hora te pido, Dios mío, que tú, Señor, nos ministres, que tú nos hables, que podamos ser edificados. Espíritu Santo, te invitamos en esta hora y sabemos que cosas maravillosas sucederán, Dios mío. Señor, salva en este día, o sana en este día, libera, Dios mío, haz cosas extraordinarias para la gloria tuya, Dios mío, porque tú te la mereces toda. Todas estas cosas te las pedimos en el dulce y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en este día quisiéramos hablar, o el tema que tenemos para este día es el compromiso de seguir a Jesús. El compromiso de seguir a Jesús. Y antes de nosotros entrar en los versículos que vamos a estar discutiendo en este día, quisiera que nosotros comenzáramos con aquello que nos ayudan, que nos impulsa, y el deseo que nace en nosotros de seguir a Jesús. Si nosotros entendemos todos aquellos, ¿verdad?, que hemos tenido esa oportunidad, y si no has tenido esa oportunidad, espero que en este día tú le puedas dar esa oportunidad a Dios. Y es que cuando nosotros venimos delante de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios llega a nosotros, entonces dice la palabra que la palabra nosotros que no tenemos fe, Dios, y eso es por el oír de la palabra del Señor. Y en este día quisiéramos hablar específicamente cuando comenzamos, en el momento en el cual nosotros decidimos arrepentirnos de aquellas cosas que nosotros habíamos hecho en el pasado, de aquellas cosas en las cuales nosotros nos habíamos visto afectados, aquellas cosas en las cuales nosotros estábamos lidiando, y cuando llegó el momento en que el Espíritu Santo nos dirigió, porque dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, y en ese momento nosotros entendimos que estábamos caminando mal, y Dios nos estaba mostrando el camino de la verdad y el camino de la justicia, y entendimos en ese momento que debíamos venir delante del Señor y entender que Dios tenía algo maravilloso para con nosotros, un tesoro, un regalo
que solamente podía venir de parte de Él, y nosotros por nuestras propias fuerzas no lo podíamos hacer, a menos que un ser divino, como es nuestro amado Señor Jesucristo, podía entonces ofrecernos ese regalo de vida. Y ahí pues nosotros automáticamente, aquellos que en realidad le dimos esa oportunidad, venimos a ser parte del cuerpo de Dios, a ser parte de esa gente que Dios tiene algo maravilloso y preparado para con ellos, y al mismo tiempo entonces aceptamos ese regalo. Desde ese momento, entonces, nosotros tenemos que seguir y obedecer lo que dice la palabra del Señor, y que debemos obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y por qué? Porque si le amamos a Él, obedeceremos sus mandamientos. Es algo que viene recíproco. Cuando hay un deseo de amar, hay un deseo de agradar a Dios, automáticamente entonces es de hacer todo lo que Él nos pide, porque sabemos que es para la bendición, no buscando la bendición, como ellos hemos dicho anteriormente, sino que el acto de poder agradarle al Señor maravilloso, al que nos creó. Entonces nosotros venimos a caminar y venimos a hacer todas aquellas cosas que son extraordinarias para el Dios Todopoderoso. Gloria sea el nombre del Señor. Y en este día queremos entonces ver a qué nos lleva esos actos, esa relación con Dios, para poder seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque no se termina en el arrepentimiento, no se termina en esa experiencia maravillosa, sino que de ahí entonces nosotros comenzamos a entender, a través de la revelación del Espíritu Santo, cuál es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros, porque nosotros no lo podemos entender a menos que no sea a través de su Santo Espíritu. Entonces, a recibir esa revelación de agradarle a Él, entonces deseamos seguirle a Él, seguir sus pasos, seguir su ejemplo, seguir lo que Él nos está mostrando. Ahora, para nosotros seguir a Jesús, sabemos que nosotros venimos con situaciones y con cosas que vienen de la vida pasada, y quisiéramos entender y quisiéramos hablar de aquello que hay en nosotros, para que nosotros podamos ver la posición de Jesús, cómo Jesús le estaba hablando a estas tres diferentes personas que esta porción bíblica nos habla a nosotros. Así que quisiera, aunque nos vamos a poner un poco técnico, pero quisiéramos hablar del ego. El ego, en el latín, se define como el yo. Para filósofos y psicólogos, ellos definen que el ego es la conciencia. Dice que el ego no es ni positivo ni negativo, es solamente el yo de cada persona. Sin embargo, se comenta que hay aspectos positivos del ego, como la autoestima, como autosuficiencia, como la ambición, como la motivación. Pero también hay unos aspectos negativos del ego, según los psicólogos, y dice que son los prejuicios, las críticas, las dudas constantes, el resentimiento, intento de defensa ante las experiencias negativas. Ahora, existen varios conceptos muy conocidos que surgen del ego. Está la egoidolatría. La egoidolatría es hacer de uno mismo un ídolo. También tenemos el egocentrismo. El egocentrismo es que desea ser el centro de la atención, que forma su identidad y sostiene su baja estima. Y tenemos el egoísmo, que su deseo es imponer sus deseos ante los demás. Así que vemos y sabemos que estos conceptos nosotros lo hemos oído, y quisimos traerlos para que podamos entender bien todo el origen y cómo se relaciona a lo que estamos hablando en este día. Hay
según la psicología, dice que hay 10 tipos de egos. Y se los vamos a mencionar y vamos a estar explicando cada uno. El primero es el ego sábelo todo. Dice, siempre cree tener la razón. Le gusta dar consejos sobre todo. Siempre contesta aunque no sepa. Creer tener respuesta para todo. No se puede quedar callado. Aquella persona que tiene el ego que sabe lo todo tiene este tipo de características. Ahora tenemos el segundo ego, es el ego insaciable. Es el centro de la mesa. No le gusta pasar desapercibido. Hace cualquier cosa para llamar la atención. También tenemos el ego interruptor. Dice que su necesidad de autorreferencia es tan fuerte que interrumpe permanentemente. Nunca deja que los otros terminen de hablar. Ese es el ego interruptor. También tenemos el ego envidioso. Es el que no soporta los triunfos y éxitos de otros. Degrada a los que cree que son mejores que él. Próximo tenemos el ego prestigioso. Dice que este ego aquella persona que tiene este ego, busca aplausos, reconocimiento y admiración en todo lo que hace. Siempre quiere ser el mejor. Frecuentemente les dice a los demás, te lo advertí, yo sabía, te lo dije, pero tú nunca me escuchas, etc. También está el ego, que dicen es el ego jinete. Este se aprovecha de los datos de los demás para su propio beneficio. Saca partido de lo que otros dicen para estructurar sus propias intervenciones. Es copión y usurpador. Próximo tenemos el ego sordo, que nunca se escucha, le gusta hablar solo a él, habitualmente finge escuchar. Tenemos próximo el ego manipulador. Este ego siempre siempre les agrada, ya sea tergiversando, se las arregla. Este ego siempre se las arregla, ya sea tergiversando, acomodando, engañando, mintiendo o justificando para que las cosas resulten siempre a su favor. Tenemos dos egos más. Uno es el ego orgulloso, que es competitivo, que discute, que no le gusta perder. Y también tenemos el ego silencioso, que calladamente tiene un discurso paralelo, es criticón, hipócrita y es enjuiciador. Así que aquí hemos mencionado 10 tipos de egos que se han identificado ¿verdad? Por los psicólogos, que existen y que muchas personas de alguna forma u otra se han visto afectados por eso. Ahora, al nosotros ver que nosotros tenemos unas acciones dentro de nosotros y esas acciones muchas veces son producidas por cómo hayamos sido criados, las relaciones que hemos tenido a través de nuestra vida, por las experiencias que hemos tenido, por la cultura, haya sido una influencia. Así que hay muchas variantes que de una forma u otra han influenciado en el carácter o en la forma, en la conducta o disciplina de una persona. Aquí nosotros podemos ver que todas estas cosas nosotros las traemos cuando venimos delante de Dios, cuando venimos delante de su presencia. Y Dios reconoce que nosotros somos débiles. Dios sabe que nosotros somos en la forma en la cual nosotros venimos delante de Él, llenos de pecado, llenos de tanta basura, de tanta cosa, que lo que hace nos ha separado de Dios y nos separa si nosotros nos mantenemos
practicando estas cosas que no son del agrado de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él vino para nosotros ser libres de todo aquello que nos ha estado agobiando, que nos ha estado afectando a través de toda nuestra vida, para que nosotros seamos como Él desea que nosotros seamos. Como Él desea que nosotros seamos. Él desea que nosotros seamos puros, que nosotros seamos limpios, que nosotros llegamos a ser santos como Él es santo, que seamos tal y como Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos a su imagen. Él nos creó a su imagen y semejanza. Así que nosotros, cuando le damos esa oportunidad a que Dios entre en nuestro corazón, entonces el cambio en nuestra vida es extraordinario. Así que cuando nosotros nos enfrentamos con todas nuestras situaciones, vemos que hay y nos comparamos y vemos entre lo que es la vida pasada y la vida que Dios nos muestra y que Dios nos regala, entonces hay un costo a seguir a Jesús. Hay un costo. Y hay varias áreas que me gustaría mencionar que a lo cual nosotros nos enfrentamos cuando queremos seguir a Jesús. Primero que nada, tenemos que ser sinceros. Tiene que haber sinceridad en medio de nosotros. Muchos de nosotros hemos mentido, hemos engañado, hemos hecho tantas cosas para poder entonces a través de una apariencia tratar de mostrar algo que en realidad nosotros no somos. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser valientes, tenemos que estar dispuestos a seguir a Jesús, estamos dispuestos, no importa lo que cueste. ¿Por qué? Porque al final la bendición que nosotros vamos a recibir es extraordinaria. Tenemos que ser decisivos, tenemos que tomar una decisión y ir tras esa decisión confiando que es la palabra de Dios la que está en nosotros, que es la que creemos y es en la cual nosotros confiamos. Y tenemos que perseverar en esa palabra, tenemos que perseverar en ese mandato, en esos estatutos, en eso que Dios nos ha puesto delante de nosotros y que nos ha hablado y que nos habla constantemente. En esta porción bíblica en la cual nosotros estamos estudiando y hablando en el día de hoy, nos encontramos que hay 3 hombres, como mencionamos anteriormente. Entonces, estos 3 hombres expresan a Jesús el deseo de seguirle. Vamos entonces al versículo 57 para que podamos ver más detalladamente cuál es el diálogo entre el hombre y Jesús y la expresión y de cada uno y la contestación a estas expresiones que Dios le hace, que Jesús le hace a cada uno. Bien. El primero dice en versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Vemos que él le quiso expresar a Jesús: yo te voy a seguir donde quiera que vayas. Y queremos establecer en este momento que este deseo de este hombre no es un deseo malo, no es un deseo porque nosotros deseamos, aquellos que tenemos a Dios en nuestro corazón, aquel que Dios es el centro de nuestro corazón, tenemos ese deseo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero vamos a ver la respuesta de Jesús a este hombre. Así que Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lo que está diciendo en este momento es que si me sigues a mí, vas a estar expuesto a este tipo de vida. Tienes que hacer sacrificios. Tienes que dejar unas cosas y probablemente haya incomodidad y te pueda causar incomodidad. Y al mismo tiempo le está expresando: estás dispuesto a estar en un lugar donde
donde no te sientas cómodo, donde no sea algo que probablemente tú deseas. Probablemente vas a estar expuesto a cosas que no van a traer tranquilidad a tu corazón. Pero si estás dispuesto a hacerlo, eres bienvenido. Eso es lo que yo he podido recibir a través de esta sección, ¿verdad? Jesús deseaba que todo el mundo le siguiera. Pero Jesús deseaba que todos vinieran con el corazón correcto. Él conocía las intenciones, él conocía aquellas cosas o debilidades, flaquezas, que estaban enfrentando estas personas, o que enfrentamos todos, pero al final del día, Él deseaba y nos confrontaba con esa palabra para que nosotros pudiésemos reflexionar y cuando nosotros pudiésemos tomar la decisión, estuviésemos seguros de que lo que nosotros vamos a hacer va a ser confiados de que esa es nuestra certeza. ¿Está bien? Así que vamos entonces al versículo 59. El versículo 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Se entiende que no necesariamente era que había muerto físicamente. Se entiende que cuando Jesús se refiere a este hombre era muerto espiritualmente. Y en la relación y en el diálogo entre Jesús y el hombre, era muy necesario que este hombre entendiera de que tenía que dejar sus deseos, de que tenía que dejar sus anhelos, de que tenía que poner a Jesús primero en su vida y poder caminar de acuerdo a como Jesús había establecido y lo que Jesús exigía, y era que no estuviese dependiendo de aquellas cosas que probablemente le pudiesen atar por emociones, por sentimientos y por tantas otras cosas, sino que le diera el primado a Jesús y entendiera que si Jesús era el centro de su vida, podía entonces seguirlo porque la bendición de Dios iba a estar con él. Tenía algo, porque Jesús tiene algo maravilloso para con cada uno de nosotros. Pero es bien importante que cada uno de nosotros podamos entender en el lugar en el cual nosotros estamos para que podamos darle la bienvenida a Dios en nuestra vida y nosotros caminar abrazando esa relación que solamente tenemos con Jesús para que cada momento, en cada lugar en el cual nosotros nos encontramos, nosotros podamos estar confiados que todo va a estar bien a pesar de las circunstancias que podamos nosotros confrontar o enfrentar. Así que vamos entonces al versículo 61. Dice, entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, probablemente Jesús reconocía que este hombre ya había decidido ir en pos de Dios, seguirle a él, pero entonces le estaba diciendo, no vuelvas atrás, no vuelvas a hacer aquellas cosas que dejaste atrás, sino sigue adelante, sino sigue confiando que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque este tipo de acción se presta a entender y se presta a interpretar que es de tibieza, de alguien que es inconstante, de alguien que no es firme en lo que ha decidido. Así que por eso es bien importante que cuando nosotros
nosotros decidamos por el Dios Todopoderoso, nosotros decidamos a caminar detrás de Él y no importando las circunstancias, confiemos en la palabra que hemos recibido de parte de Él, confiemos en la promesa que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, confiemos de que Él está por delante y nada nos va a tocar, nada nos va a afectar, porque Él guarda a sus hijos. Él pone vallado alrededor de nosotros para que nosotros estemos bien. ¿Por qué? Porque somos sus ovejas, somos su prado, le pertenecemos a Él y Él es nuestro pastor maravilloso. Y el pastor, Él es nuestro pastor, Él es el buen pastor y el buen pastor cuida sus ovejas. El buen pastor, que es Jesús, Él ha hablado para que Él nos guardará y nos cuidará en todo momento. Es bien importante que nosotros entendamos en este día que seguir a Jesús es algo maravilloso. Es algo extraordinario, pero tiene que ser una decisión en la cual nosotros perseveremos en esa decisión, porque vamos a ver la gloria de Dios en medio de nuestra vida. Quisiera entonces dejarte un contraste de unos versículos adicionales con relación a este tema que estamos hablando en este día. Quisiéramos, si puedes acompañarme, vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Y los versículos del 19 al 21. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí estamos hablando del profeta Eliseo cuando recibió su llamamiento, pero él entendía que aquello que estaba él, esa emoción, ese sentimiento que tenía con aquellos que él se había criado, con aquellos que él había desarrollado, con aquellos que él había crecido. Entonces, en otras palabras, está diciendo, yo voy a atenderlos a ellos en este momento, voy a decirles a ellos, hasta aquí llegó mi día. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo un llamamiento, ahora yo tengo una asignación especial, ahora entiendo el propósito de Dios para con mi vida. Y él entonces dejó aquello que lo podía atar en la emoción y entonces decidió por Dios y fue y dice que este profeta siguió al profeta Elías y como Dios lo usó fue en una forma extraordinaria en el tiempo que él estuvo ejerciendo como profeta para el pueblo de Israel. Así que es bien importante que en este día, cuando tú estás recibiendo esta palabra, entiendas que hay cosas que hay que dejar por Jesús. Que hay cosas que hay que renunciar por Jesús. Hay anhelos, hay deseos que nos atan y que tratan de esclavizarnos, que tratan de cegarnos para nosotros no ver la bendición que Dios tiene para con nosotros en este día. Así que es bien importante que en este día nosotros entendamos que hay cosas que hay que dejar para que la bendición de Dios llegue a nuestra casa, llegue a nuestra vida. Así que inmediatamente vamos a Mateos capítulo 16, versículo 24, y este es un versículo que nosotros hemos hablado en diferentes ocasiones. Muy bien. Y dice el versículo el 16, Mateo 16, versículo 24, dice: y entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz
y sígame. En Lucas dice, tome su cruz diariamente, todos los días. Es extraordinario cuando nosotros entendemos el propósito de Dios con nosotros, cuando entendemos lo que significa la palabra en nuestra vida. Dios desea que le sigamos, pero Dios desea que le sigamos no a nuestros pensamientos, no a nuestras ideas, no a nuestra lógica, no como nosotros pensamos que debe ser, sino como Jesús dice en su palabra que nosotros debemos ser. Porque si lo hacemos de esa forma, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Dios no desea que nosotros lo hagamos a media. Dios no desea que le demos el 50%. Dios no desea que le demos el 75%. Es más, Dios no desea que tú le des el 99%. Dios desea que tú le des el 100%. Porque si tú le das el 100%, las puertas de los cielos serán abiertas. Las puertas van a ser abiertas en todo lo que hagas en tu vida, sea en trabajo, sea en casa, sea en familia, sea en relaciones, sea en todo lo que hagas. Tú puedes estar seguro que la bendición de Dios va a estar contigo si le das todo a Dios. Dios no quiere que lo pongan en segunda. Dios quiere que Él sea lo primado, siempre lo primero, siempre en nuestra vida. En este día, si no le has dado ese primado a Dios, hoy es el día para que tú puedas comenzar y hacer un pacto. Todavía tienes tiempo, todavía es el tiempo, es el día de salvación ha llegado en este día para que tú puedas dar ese paso y decirle a Dios, quiero seguirte, pero no como yo quiera, sino como tú quieras, como tú desees, porque tú sabes que es lo mejor para mí. Oh, porque dice tu palabra que dijo Jesús, que sin mí nada podéis hacer. Por nuestras propias fuerzas hemos tratado de hacer muchas cosas, pero no hemos logrado absolutamente nada. Pero Jesús nos dice, has tratado con tus fuerzas y no has podido avanzar. Ahora, dame la oportunidad para que tú veas la diferencia de cuando confías en mí. Cosas grandes y maravillosas se harán y obrarán en tu vida y te sorprenderán. Porque es el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Dios es el que nos habla en este día para dejarnos saber que este día Dios nos da un tiempo nuevo, pero tenemos que hacer un pacto con Él. No sé si has meditado en los diferentes egos que nosotros hablamos. ¿Te identificas con alguno de ellos? ¿Te identificas con lo que representa cada uno de ellos? ¿O piensas o has podido reflexionar de que eso ha sido parte de tus acciones, de tus conductas? En este día, tú puedes estar liberado de todo y no ser más esclavo de esas acciones si le das el paso al Señor, si le das tu vida al Señor, si vienes delante de Él con un corazón contrito y humillado, porque dice la palabra que no lo desprecia, solo reconociendo que necesitas salvación y Él es el que nos la puede dar. Si es así, te invito en esta hora para que puedas repetir esta oración conmigo y puedas hacer ese pacto con Jesús y puedas entender que Dios tiene cosas maravillosas para la gloria tuya, para la gloria de Dios, y Dios se manifestará en una forma extraordinaria. Si es así, haz esta oración conmigo. Señor, te doy gracias en este día por la palabra maravillosa que tú tienes para conmigo, por la palabra que he recibido, por la palabra que me ayuda a caminar por el camino de la verdad y por el camino de la justicia. Reconozco que soy un pecador.
Reconozco que he accionado dándole riendas sueltas a mi ego, a mis decisiones, a todas aquellas cosas que me han separado de ti, pero hoy deseo reconciliar mi vida contigo, hoy deseo reconciliar la relación contigo, hoy deseo que mi vida sea una vida nueva para poder caminar junto contigo y que aquello que tú tienes para conmigo se haga realidad en mi vida. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, límpiame de toda maldad y ayúdame a caminar en fe fielmente, sabiendo que tú eres el que estás por delante. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame cada día a ser más como tú, a seguir tu ejemplo y a seguir tus pasos. Todas estas cosas las pido en tu nombre maravilloso, Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, estamos de gozo, estamos de alegría, sabemos que Dios está haciendo cosas extraordinarias aquí donde estamos. Dios ya está haciendo cosas extraordinarias y sabemos que también ahí donde tú estás, Dios está haciendo cosas extraordinarias. Este ministerio es la barca de Jesús y si tienes alguna petición, te instamos, te aconsejamos que nos las hagas saber. Y esas peticiones, no importa cuál sea, de enfermedad, no importa la situación en la cual tú estés pasando, nosotros nos da regocijo poder orar y poder elevarla y ponernos de acuerdo contigo, porque sabemos que Dios obrará en tu vida, en los tuyos y en todos aquellos con los cuales te relaciones, para que se produzca un milagro en tu vida y puedas ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Así que quisiera aprovechar este momento para dejarte una bendición pastoral. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz, que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Somos más que vencedores por medio de aquel Jesús que nos amó. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo Jesús y la comunión del Espíritu Santo estén contigo ahora y siempre. Que Dios te bendiga y será hasta una próxima ocasión. Que Dios nos permita conectarnos.